Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que tiene a muchos de sus fans preguntándose: ¿Kerem Bürsin le teme a Hande Erçel? Sí, así como lo oyen, el título de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin le teme a Hande Erçel, descubre su mayor miedo. Sé que suena un poco drástico, ¿verdad? Pero créanme, lo que vamos a explorar hoy tiene muchas capas y puede que les sorprenda. Si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les gusta el chisme de celebridades con un toque de análisis, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este intrigante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Dándole al botón de suscripción y a la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Bueno, pasemos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de muchísima atención desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Sen Kalkam, o Por mi puerta te llamo, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible para el público no especular sobre lo que sucedía fuera de las cámaras. Y como suele suceder en estos casos, los rumores florecieron, y ellos mismos confirmaron su romance, para la alegría de muchísimos fans que los adoraban como pareja. Pero como también suele ocurrir, las relaciones en el ojo público a veces enfrentan desafíos, y la suya no fue la excepción. Eventualmente anunciaron su separación, y desde entonces, la especulación sobre los motivos y las dinámicas de su relación ha continuado sin cesar. Y es aquí donde entra nuestro título, que puede sonar un poco sensacionalista, lo sé. Pero, ¿qué hay detrás de esta idea de que Kerem Bürsin podría temerle a Hande Erçel? ¿Se trata de una broma interna entre ellos, de una dinámica de poder en su relación pasada, o hay algo más profundo? Vamos a desglosar esto, analizando diferentes perspectivas y lo que hemos podido observar o interpretar de sus interacciones públicas. No pretendemos ser portavoces de nadie, claro está, pero sí analizar lo que se dice y lo que podemos deducir. Una de las primeras cosas que salta a la vista al pensar en esta dinámica es la fuerza y la personalidad de ambos. Kerem Bürsin es conocido por ser un actor carismático, seguro de sí mismo, con una presencia escénica muy potente. Por otro lado, Hande Erçel, a pesar de su juventud, ha demostrado ser una mujer decidida, con una gran fuerza interior y sobre todo, una imagen pública impecable que ha sabido construir con mucha inteligencia y esfuerzo. Ambos son personas muy exitosas y con gran reconocimiento internacional. Ahora, cuando hablamos de temer en el contexto de una relación, rara vez se trata de un miedo literal, como el miedo a un animal o a un peligro físico. Más bien, en el ámbito de las relaciones personales, especialmente entre celebridades, el miedo puede manifestarse de diversas formas: miedo a la crítica, miedo a la decepción, miedo a perder el control, miedo a la opinión pública, miedo a la propia fuerza del otro, o incluso miedo a admitir ciertas verdades sobre uno mismo o sobre la relación. Y es en estas interpretaciones donde podemos empezar a encontrar el posible significado detrás de nuestro intrigante título. Consideremos la narrativa que se ha construido alrededor de su relación. Cuando estaban juntos, eran la pareja de ensueño para muchos. La química era evidente, las fotos que compartían eran adorables, y su conexión parecía genuina. Sin embargo, después de su ruptura, como es habitual, empezaron a surgir preguntas. ¿Por qué terminaron? ¿Quién tuvo la culpa? Y en este contexto, a veces, la opinión pública tiende a idealizar a uno y a cuestionar al otro, o viceversa. Una posible interpretación de Kerem le teme a Hande podría ser una exageración de la percepción de que Hande Erçel es una mujer increíblemente fuerte y exitosa, que puede ser intimidante para algunos. Pensemos en su trayectoria. Ha sido una de las actrices más demandadas en Turquía, ha trabajado en proyectos internacionales, es embajadora de marcas importantes y, además, ha enfrentado momentos difíciles en su vida personal con una entereza admirable. Para un hombre, por muy seguro que sea de sí mismo, estar en una relación con una mujer que irradia tanta independencia, éxito y fuerza puede, en ciertos momentos, generar una sensación de, ¿cómo decirlo? ¿Una sensación de tener que estar a la altura? No necesariamente un miedo paralizante, sino quizás una conciencia de la magnitud de la persona con la que está. Otra perspectiva podría ser el miedo a la honestidad brutal. Hande Erçel, por su carácter y su forma de ser, puede ser percibida como alguien que no se anda con rodeos, algo
y en que valora la autenticidad y la transparencia. Quizás en ciertos momentos Kerem o cualquier persona en una relación pueda sentir un miedo a ser descubierto en sus flaquezas, a tener que enfrentar verdades incómodas que una persona tan directa podría señalar. Esto no es algo negativo, sino más bien una característica de una relación profunda y honesta. El miedo a la confrontación constructiva, por así decirlo. También podríamos considerar la presión mediática. Ambos son figuras públicas de primer nivel. Cuando estaban juntos, la atención sobre ellos era inmensa. Cada paso que daban, cada foto que compartían, era analizada al detalle. Quizás en algún momento, la intensidad de esa atención, y la forma en que su relación era escrutada, pudo generar en Kerem una cierta aprensión, un miedo a las consecuencias de sus acciones o palabras dentro de la relación, especialmente si eso pudiera afectar la percepción pública de Hande o de él mismo. En este sentido, el miedo sería más bien una preocupación por la imagen pública y las repercusiones externas. Y hablemos de las dinámicas de poder que existen en todas las relaciones, aunque a veces sean sutiles. Es innegable que Hande Erçel tiene una personalidad muy marcada. Si Kerem tuviera alguna inseguridad, o si se sintiera eclipsado en algún momento por el éxito o la personalidad de Hande, podría interpretarse como un tipo de temor. No un temor de sumisión, sino quizás un temor a no estar a la altura, un temor a la comparación constante, o un temor a que su propia individualidad se vea minimizada, aunque esto sea solo una percepción interna. Es importante recordar que estas son solo especulaciones basadas en lo que se observa desde fuera. En las redes sociales y en los foros de fans, a menudo se debate sobre quién era el líder en la relación, quién tenía más influencia, o quién era el más fuerte emocionalmente. Estas discusiones, por simples que parezcan, revelan el interés del público por entender las complejidades de una pareja tan mediática. Y es en estas conversaciones donde la idea de Kerem sintiendo algún tipo de aprehensión hacia Hande puede surgir como una hipótesis. Ahora, es crucial ser cautelosos con estas interpretaciones. No tenemos acceso a su vida privada, ni a sus pensamientos más íntimos. Lo que decimos hoy se basa en el análisis de sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus declaraciones y la percepción general que el público tiene de ellos. Es posible que la idea de que Kerem le tema a Hande sea simplemente una construcción del imaginario colectivo, alimentada por la intensidad de su fama y la curiosidad insaciable de los fans. Sin embargo, si tuviéramos que identificar un posible mayor miedo de Kerem Bürsin en relación con Hande Erçel, basándonos en estas observaciones, podríamos decir que se trataría de un miedo a la intensidad, a la fuerza y a la independencia de una mujer que admira profundamente, pero cuya magnitud, en ciertos momentos, podría haberle generado una sensación de desafío. No un miedo que lo paralice, sino un miedo a la complejidad de una relación con una persona tan completa y con una personalidad tan definida. Podría ser el miedo a no poder igualar esa intensidad, o el miedo a ser el mismo frente a alguien que proyecta tanta luz propia. Otro aspecto a considerar es cómo ambos han evolucionado como artistas y como personas. Ambos han tenido sus altibajos, sus éxitos y sus momentos de reflexión. Las relaciones son un espejo donde nos vemos a nosotros mismos, y a veces, lo que vemos no es lo que esperamos. Quizás en la relación con Hande Kerem haya descubierto aspectos de sí mismo que antes no había explorado, y esa confrontación con su propio interior, guiada por la dinámica con ella, pudo haber sido intimidante. Pensemos también en la posibilidad de que esta frase sea una forma un poco traviesa de decir que Hande Erçel es una mujer que inspira respeto, admiración, y que tiene una personalidad que no deja indiferente a nadie. Y ese respeto en el contexto de una relación puede ser confundido con temor por aquellos que no entienden la diferencia entre la admiración por la fortaleza de alguien y el miedo a esa fortaleza. Podríamos incluso imaginar que en algún momento la gran popularidad y el éxito de Hande hayan sido un factor. A veces, cuando una persona en una pareja tiene un nivel de fama o éxito significativamente mayor, puede generar una dinámica interesante. Y si Kerem, a pesar de su propia fama, sintiera que Hande estaba en un nivel superior en ciertos aspectos, eso podría haber generado una inseguridad, que a su vez se traduciría en una especie de temor a no estar a la altura. Sin embargo, lo más probable es que si existe algún atisbo de esto, sea algo muy sutil y profundamente humano. Las relaciones son complejas y a menudo, lo que parece desde fuera es muy diferente de lo que sucede en la intimidad. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel es una figura pública de gran impacto con una personalidad que ha cautivado a millones. Y estar en una relación con alguien así
para cualquier persona, representa un desafío fascinante y quizás, en ocasiones, un motivo de reflexión profunda sobre uno mismo. Entonces, para resumir nuestros puntos principales, hemos explorado la posible interpretación del título Kerem Bürsin le teme a Hande Erçel desde varias perspectivas. Hemos considerado la fuerza y la independencia de Hande, la posibilidad de que Kerem tuviera un miedo a esa intensidad o a la honestidad, la presión mediática y las dinámicas de poder en una relación de alto perfil. Si bien no podemos afirmar categóricamente que Kerem Bürsin tema a Hande Erçel en un sentido literal, sí hemos analizado cómo la percepción de la fuerza y el éxito de Hande Erçel podría haber generado en él, o en cualquier persona, una sensación de admiración que podría ser malinterpretada como temor, o al menos como un respeto profundo que impone. Hemos llegado a la conclusión de que si existiera algo, sería más bien un respeto hacia su imponente personalidad y una posible inseguridad ante su magnitud, algo muy humano en cualquier relación. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado este análisis interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en esta idea? ¿Cómo interpretan ustedes esta posible dinámica? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.